Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Para mí es un placer enorme compartir esta charla con ustedes en un momento tan particular que estamos viviendo y sobre todo ustedes, ¿no? Que son protagonistas. Y me gustaría arrancar esta charla pidiéndoles, antes que nada, un diagnóstico. No solo hacia afuera de sus propias compañías, que tiene un contexto completamente desafiante, sino también hacia adentro de sus empresas, que me imagino que como nunca es desafiante esa lógica interna que tienen que en muchos casos modificar. No sé quién tiene ganas de arrancar. Empiezo por ahí, por acá a mi lado. Dale. Luis. No, sin duda esto fue un caso inédito. Y muchas veces en las empresas uno trabaja en disaster recovery, en un montón de situaciones que podrían venirle o podrían llegarle a la empresa, pero me parece que esto superó todo. Las expectativas. Sí. No, es muy difícil pensar que uno se puede preparar para un evento como esto. Nuestro pensamiento inicial era como que nosotros tenemos 7 plantas industriales, más de 40 barcos, centros logísticos, más de 5.500 personas solo en Argentina, y era como tener que aterrizar un A380 en el Palomar, en el medio de una gran tormenta y todo, de un día para otro, porque esto fue mitad de 17 de marzo, que nos enteramos ahí, dijimos, bueno, hay 18 de marzo tenías que bajar a cero, y bueno, y la verdad que una situación bastante difícil, compleja, pero que nos dejó un montón de aprendizajes y todos los días aprendemos muchísimo sobre lo que pasó, ¿no? Sobre todo con un grupo tan diversificado, con un montón de realidades internas muy distintas. Sí, la verdad que ahí te encontrás te cambia totalmente la agenda, te cambia, pasás de pensar en los proyectos, en la rentabilidad y esta cosa, a pensar en el cuidado de tu gente, en si la empresa va a poder sobrevivir o no, en la viabilidad, porque nunca tenías certeza de la profundidad del problema, ¿no? Sí. Así que la verdad que es una situación inédita, pero bueno, se sale adelante a través del ADN, de la cultura de la empresa. Uno sí tiene que confiar en eso. O sea, esto es como cuando uno cría a sus hijos. Viste que un día le decís, bueno, vos tenés que estar tranquilo que el día que los dejes salir a la calle y todos ya están preparados. Bueno, lo más importante de nuestra enseñanza y todo, la cultura organizacional y todo, es pensar que todo el trabajo cultural y el ADN que siempre decimos que tiene la empresa, con mucha resiliencia, con mucha flexibilidad, adaptabilidad y todo, estaba preparado para darle pelea a este enorme desafío, ¿no? Como nunca, en este contexto, miramos a la industria que representa hoy Christoph con nosotros, la farmacéutica, los laboratorios, la medicina. Como nunca la mirada está puesta en ese lugar en el que también convive un poco la realidad, la presión del sector y también el manejo interno. Tu primer comentario cuando nos vimos hoy fue: tengo 3.000 personas que quieren volver a trabajar y no puedo, no se puede. ¿Cómo estás viviendo ese equilibrio? O si es que hay un equilibrio, todavía no lo encontraste. No, gracias. Y veo que hay una frase que realmente me parece muy interesante, la vuelta al trabajo. Todo el mundo está trabajando hoy, Sí. pero hay gente que trabaja desde la casa en teletrabajo y hay muchas veces una confusión entre, bueno, la gente sí está en casa no trabaja, no, la trabaja y a veces más que en la oficina, Sí, porque claro. hay menos distracción, hay menos tiempos, un poco de socialización y es algo que para mí fue un gran aprendizaje. Yo me acuerdo muy bien como vos el 19 de marzo, cuando dices, mira, ¿ahora qué hacemos mañana? ¿No? El 20, cuando empezó la cuarentena, y pensamos que va a ser algo bueno, de 2 meses, como en China, como en otros países. Y no sabíamos que vamos por 3, 4, 5 meses. Y creo que para mí la frase que destacaría es valorar más las personas que los resultados de la empresa, ¿no? Y porque al final ahí cada persona está atravesando esta pandemia de una manera distinta, ¿sí? No es que tenemos el grupo de investigador, el grupo de operarios en la planta. Cada familia, cada persona tiene su situación, sus preocupaciones y creo que lo que veo de momento es que el círculo se está cerrando, ¿no? Los casos eran muy lejos, ¿no? Eran casos importados, después eran casos en las familias, alrededor de las plantas. Tenemos también 6 plantas, 2 de salud y 4 de insumos para la producción agrícola en Argentina. Y ahí, hoy en día, creo que hay que manejar toda esta ansiedad y estar cada vez más cercano de los empleados en un ambiente 100% virtual. Y eso para mí fue el gran aprendizaje, que la virtualidad no
no genera menos empatía. Si uno lo hace bien, puede ser muy empático. Sí. Y ahí vi un ejemplo extraordinario. La semana pasada invitamos a Facundo Manes, que nos habló de empatía y estaba detrás de la cámara, pero parece que estaba acá. Sí. Impresionante. Sí, en un poco se termina generando por ahí una dinámica que puede ser recreada sin dificultades. Y nosotros, frente a otras empresas, era la responsabilidad, no podemos parar. ¿Sí? No es porque hay que vender, es que porque hay que producir medicamentos y hay que producir alimentos. Entonces nos volvió esta responsabilidad, ayudó mucho, ¿sí? Para que todos los empleados tengan este enorme compromiso de seguir adelante, aprendiendo todos los protocolos de manejo. Creo que fue un factor a favor. En un ratito te voy a hacer una pregunta bien específica respecto de cómo les cambió eventualmente el plan de producción y el eje, etcétera. Pero los dos mencionaron algo que quiero retomar con Néstor, que es el tema del aprendizaje que hicieron. Y a nosotros nos parece una eternidad, pero es un aprendizaje tremendamente veloz. Son 6 meses en los que además la realidad fue cambiando mucho. ¿Qué es lo que vos ves tanto vos como CEO de tu consultora y también como lo que ves en todas las empresas de tus clientes, de cómo se fue manejando ese aprendizaje y a qué habilidades recurrieron los distintos CEOs para bueno, capear el temporal? Sí, mira, muchas gracias por la invitación antes que nada. La verdad que quería comentar algo en KPMG y algo con lo que mencionaron. Una semana antes que se declare la pandemia, como veíamos que se incrementaban los casos de contagios y el tema del transporte público, que era algo, la verdad, que uno miraba con preocupación. Un domingo a la noche en el comité operativo definimos: no viene nadie más a la oficina hasta nuevo aviso. Vengan a buscar las cosas, las computadoras personales, temas también que tengan en la oficina para llevarse, para trabajar. Y empezamos una semana antes a trabajar home office. Y lo mantuvimos y lo seguimos manteniendo hasta hoy en día. La verdad que el aprendizaje fue cómo gestionar la incertidumbre para todos los CEOs. Creo que es lo más importante que hay. Nosotros en Argentina tenemos una ventaja, pero no es comparativo con esto, como mencionaban antes, con lo que nos pasó, pero de trabajar en el día a día, porque siempre van surgiendo distintas cosas que nos hacen ir pensando: inflación, devaluación, etcétera, etcétera, y vamos manejando muy bien el día a día comparado con otros países que pueden planificar más a largo plazo. Y eso se releva en la encuesta que acabamos de terminar, sí, de CEO Outlook, que hacemos una vez por año, donde contestan 1.200 CEOs mundiales, 365 de Latinoamérica, 50 de Argentina, donde lo que plantean, en relación con tu pregunta, es justamente lo que se aprendió se aceleró mucho los procesos de transformación, de innovación. También, como mencionaron, muy importante es la gente y el aprendizaje de la gente, estar cerca de la gente, es algo muy valorado hoy en día. Y la única un poco diferencia que yo veo, que es lo que mencionaba a nivel local con internacional, es que ellos plantean cómo hacemos con el largo plazo, cosa que nosotros también lo hacemos, pero estamos acostumbrados a lidiar más con el corto plazo, aunque esto fue totalmente diferente, sí, porque había que tener mucho cuidado con la gente. Nuestra prioridad fue la gente, 100%, y cómo atender las distintas necesidades que tiene cada uno de los grupos, porque no todos tienen las mismas necesidades. Hay gente extranjera que trabaja en los trabajos, capaz que vive sola, no tiene la misma relación familiar con alguien que está en Argentina, amigos, etcétera. Gente con hijos, con los cuales que los hijos no van al colegio, entonces es más difícil trabajar durante la jornada laboral. Entonces hay que atender todas esas requisitorias, y lo que hicimos fue un plan que se llama Conectados, donde hicimos distintas actividades para los distintos grupos, vamos a llamar así, de trabajo, y cada uno se anotaba donde quería, ¿no? Sí. Pero esa fue el lineamiento que estuvimos trabajando. No, en realidad un trabajo enorme el de ustedes tres, porque gestionar la incertidumbre de la gente con la que trabajan, la incertidumbre propia, que no debe ser menor, porque la responsabilidad de las decisiones en un contexto tan incierto debe pesar mucho, y la incertidumbre del contexto general de la pandemia, y también no puede faltar, por supuesto, la economía argentina, que ya es desafiante de por sí. Son sectores muy distintos los que tenemos hoy acá.
No necesariamente los más golpeados. Me he enterado recientemente. Una visión que yo no tenía tan clara, me gustaría que la compartas. Sí, nosotros tenemos dos grandes unidades de negocios. Uno, la de la exportación, Sí, de exportación de alimentos, fundamentalmente pesca, y eso fue declarado esencial. sí, Y esa actividad siguió. O sea, siguió y nunca paró. sí. O sea, siguió y los mercados internacionales siguieron demandando. Obviamente hubo una caída de precios, pero la demanda existió y sigue existiendo. Me imagino que en un primer momento eso debe haber sido lo más desafiante, porque en plena pandemia eso tenía que seguir operando con protocolos que todavía no tenías listos. Hubo, y hay muchos barcos que nos agarró navegando, En navegando, y claro. muchos problemas. Y nosotros Sí. sufrimos el famoso barco del Hechicén que tuvo los Sí. 57 casos de COVID y todo. Ujú. Que después, si quieres, me refiero un poco a esto de que vos tenés que seguir, que la rueda siga rodando y cómo haces para seguir trabajando con tantas plantas en estos lugares donde crecen la cantidad de infectados, ¿no? Sí, cómo manejar una crisis en una crisis. Los cambios de protocolo y todo. Y por otro lado fue la actividad de electrodomésticos, todo lo que es fabricación y distribución, que ahí somos líderes nosotros en eso, ahí no fue declarado esencial y estuvo cerrada 2 meses. O sea, las plantas productivas, y eso sí fue un golpe muy grande, y lo Sí. que decía Néstor, cómo trabajás los sentimientos, la contención de la gente y todo, porque dice, voy a perder el trabajo, el pánico, los problemas en su casa, etcétera. Hubo un trabajo muy grande ahí, pero bueno, lo que pasó es que empezó a generarse una demanda extraordinaria y temporal en todo lo que es electrodomésticos. O sea, el quédate en casa Sí. ayudó a un uso intensivo de los electrodomésticos, asociado al crédito de hora 12, hora 18, asociado a que la gente que le sobraba algunos pesos no los quería tener, invertía, o también lo que veía, el tema de que comprando los dólares oficiales, los electrodomésticos pasaban a ser baratos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una demanda extraordinaria y temporal y eso permitió que la actividad rebotara muy rápidamente y hoy nos encontramos casi con un nivel de ocupación de casi el 95-100% de las plantas. Claro, porque es verdad, hay un fenómeno que vemos todos si vamos al supermercado a comprar un electrodoméstico. Bueno, ahora probablemente empezó a mejorar o vamos a algún otro lugar a tratar de conseguir un televisor y es que en algún momento estaba complicado conseguirlo también. Porque no había oferta, Pues, porque estaban las plantas cerradas. exactamente, de Y ahí ahora es- se ha ido corrigiendo eso, pero igual te queda una cola de desabastecimiento en algunas categorías que se va a ir corrigiendo. Pero, o sea, un poco la demanda estuvo condicionada por la oferta. Claro, y de ahí que se generó la idea de que la industria no andaba del todo bien en ese rubro y sin embargo, como vos decís, están dando maravillosamente bien. Están dando bien y recuperándose. Viene de una caída importante en los últimos años, pero se está recuperando y lo más importante es que se volvió a la actividad. Sin duda. O sea, cuando la gente siente que está trabajando de nuevo, obviamente con los protocolos totalmente diferentes, con medidas Sí. de prevención y aislamiento totalmente diferentes, pero está trabajando y eso ya le cambia el humor a la empresa. Sin duda, sin duda. ¿Vos crees que los cambios de consumo que puede generar esta nueva situación te pueden llegar a hacer remontar esta caída gradual de los últimos años que decís? Digamos, el hecho de que en definitiva probablemente haya más gente en su está casa. más condicionado a otros factores más macroeconómicos, a cómo sea la evolución del dólar, de la disponibilidad del crédito, del salario real, del ánimo de la gente, de cómo sea el nivel de actividad de la economía. Está más vinculado a eso, no está necesariamente vinculado. Y hay un tema sí que me parece importante y que lo destacaba Néstor, esta diferencia entre local y global. Argentina viene de 2 crisis. O sea, la resiliencia de la gente es impresionante porque nosotros venimos de una crisis del 2018, ¿sí? Mayo del 2018, y una segunda crisis post-paso 2019. Con lo cual, la resiliencia Bueno, fueron como un continuado, ¿no? Sí, sí. Claro, Una una crisis. nebulosa de la Antes nos crisis. decían que las crisis eran cada 4 o 5 años, ahora venimos Sí, ahora de son cada 3 4 o 5 crisis en 3 meses. años. Con lo cual, el levantarle el ánimo a la gente, tratar de contenerla y todo, donde ahora se agrega un factor que es psicológico, que es mucho más humano, como decía Cristo, es bastante que no estamos preparados. Los océanos no estamos preparados. para Vamos a eso. recurrir a los medicamentos. Que nos den No tenemos fórmulas. la pastillita milagrosa. Igual después te quiero preguntar cómo ves la macroeconomía, ya que tenés la industria tan dependiente de eso. Pero bueno, te adelanté hace un ratito que quería consultarte esto, cómo cambió el eje dentro de
de la industria y dentro de tu laboratorio puntualmente, a nivel local, a nivel global? Ahora están todos en la carrera contra la vacuna, a favor de la vacuna, con los medicamentos, con los tratamientos. ¿Cómo cambió tu día a día en ese sentido? No, y nosotros, bueno, al contrario, tuvimos excepción de la cuarentena para toda esa actividad. Sí. Y hasta necesitamos cumplir con la ley de abastecimiento de medicamentos críticos, así que también no podemos parar porque pues estamos incumpliendo con la ley, ¿sí? Entonces, ese ¿Cuáles vendrían a ser equilibrio... medicamentos críticos? ¿Perdón? ¿Cuáles vendrían a ser medicamentos críticos? Son muchos, pueden ser, por ejemplo, paracetamol, ibuprofen, oncología, cardiología, hay muchos medicamentos, toda una lista, y ahí nosotros producimos parte de los medicamentos en la planta de Pilar, y creo que es algo muy importante que le da también este orgullo a todos nuestros operarios de, mira, lo que está haciendo es algo crítico para el país y no podemos parar. Ahora sí lo que vemos es la crisis y la volatilidad se incrementó tremendamente. ¿Por qué pasó? No hay gripe común. Entonces, toda la gente que tiene medicamento para gripe común, no, tiene que haber medicamento que la gente está buscando para otras cosas. Después, hay pacientes que tienen temor de ir al consultorio para hacerse, exámenes. Bueno, hay medicamento también que va a sufrir de este impacto. Para el agro, creo que el impacto más importante fue para la producción de semillas, porque si bien es cierto que un químico o un producto biológico para proteger un cultivo se puede producir en cada mes del año, una semilla es solamente una posibilidad. Y ahí tuvimos en marzo, abril, el gran desafío de trasladar muchos trabajadores de campo que acababan de hacer toda la producción de semillas, y ahora tenemos el desafío en el medio del pico de la pandemia de traerle de vuelta para preparar la producción del año que viene. Así que son desafíos enormes, pero creo que la agilidad y la capacidad de aprender del equipo es tremendo, y creo que es un concepto que KPMG también comunicó mucho, el liderazgo ágil. Sí. Creo que es algo fundamental para poder seguir liderando a través de una crisis múltiple como lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no quiero meter chicana, pero Néstor habló de la agilidad de los CEOs argentinos, que estamos muy acostumbrados a la incertidumbre. Sí. Probablemente, no sé cuánto hace que estás acá, probablemente ya te contagiaste. Sí. No, 4 años, pero creo bueno, que es suficiente. Agile Leadership se inventó en 2001 y creo que ahora vamos a acelerar mucho esto. Y creo que la digitalización, que es algo tal vez que va a volver, nosotros hemos decidido acelerar la digitalización de operaciones este año. Qué bueno, sí, porque pudimos pisar el acelerador en lugar de, mira, ¿qué significa digitalizar operaciones? ¿Y qué significa en un laboratorio digitalizar operaciones? Porque uno se imagina, va a ir y se imagina los tubitos de ensayo, sí, bueno, el lugar común. Por ejemplo, entregar medicamentos o explicar nuevos medicamentos a los doctores y pacientes. Hoy en día no podemos ir ni al hospital ni al consultorio, no todo se hace con la pantalla. Sí. Y ahí fue increíble que en 2-3 meses máximo los equipos de farma, de OTC y del agro pudieron digitalizar todos los contactos con los clientes. Y creo que sin la pandemia nos habíamos tomado 1 año o más para hacerlo. Sí. La necesidad hace el cambio. Y no se resintieron las ventas. ¿Te cambió el mix? Mencionaste los 2 grandes ejes de Bayer. ¿Cambió el mix con la pandemia o se mantuvo igual? No, creo que las 3 divisiones, prescripción, OTC y agro, están a full, para decirlo. Y creo que el agro es un pulmón de la Argentina. La sí. Salud se volvió todavía más importante. Hay 200 laboratorios en Argentina, que es algo muy bueno, porque va a permitir a Argentina de salir con la vacuna. Estamos con muchos ensayos clínicos también, como Bayer en la Argentina, porque sí. Hay una muy buena infraestructura para hacerlo. Así que para mí no hay, digamos, un sector que es más fuerte que el otro. Todos los sectores tienen que dar abasto. Va a estar antes de fin de año la vacuna. Sé que no es el tema de este panel, pero todos queremos saber. Nosotros no producimos vacunas, pero estamos dispuestos a ayudar cuando van a necesitar capacidad. Pero lo que escuché que hay mucha capacidad en Argentina, ¿no? que es muy positivo. Vos que tenés un pantallazo general de todos tus clientes,
y que por ahí no tenés solo industrias ganadoras entre ellos. El panorama completo de las empresas en la Argentina y del mundo del trabajo, ¿cómo lo estás viendo? Mirá, justamente lo que mencionaba tanto Luis como Christophe es, el año pasado en la encuesta de CIO Outlook había salido como tema ágil o irrelevante. Ese fue el título. Sí. Y lo que pasó es que las empresas, y Luis lo mencionó, también Christophe, estaban preparándose, como también nosotros, para el cambio transformacional, para innovar y para poder operar en un nuevo tipo de ambiente, pero esto se vino de golpe. Algo que se esperaba para el 2030 fue ya. Sí. Fue ya. Y no hubo más opción, no hay tiempo, como decía antes, gestionar en la incertidumbre. Vos tenés que gestionar en este tipo de incertidumbre con foco en la gente, como también mencionaban ambos anteriormente, la preocupación de la gente, muy importante la parte psicológica de la gente, porque el día a día iba variando, no poder salir de sus casas, etcétera. Entonces mantener todo el equipo con ánimo. Sí. Y la verdad que creo que esa es la parte que nos tocó complicada a los CEOs, cómo mantener a todos los equipos con ese estado de ánimo para seguir produciendo. Creo que, bueno, los casos por lo menos que escuché y en nuestro caso también fueron exitosos, pero también, obviamente, la ayuda de toda la organización, porque se arman distintos equipos de trabajo para que cada jefe, a cualquier nivel, esté muy cerca del equipo de trabajo. Por otro lado, las compañías, creo que es muy importante, y en ambos casos también, es lo que se llama experiencia del cliente. Y eso también se aceleró porque las compañías tienen, en líneas generales, cambios. En la parte operacional, no hay ninguna duda. Con la gente, ninguna duda. Con los clientes, ninguna duda. Y en las inversiones. Cómo hacer para seguir invirtiendo mientras se mantiene lo que uno tiene hoy en día. Y eso va para todas las compañías. Lo único que podés establecer capaz que 4 tipos de compañías donde decís, hay compañías ganadoras, muchas relacionadas con la parte tecnológica, farmacéutica, as usual, con algunas maneras diferentes, puede ser los servicios financieros, que ya venían con una aceleración de los procesos de transformación de toda su cadena, aunque hoy fue también muy vertiginoso. Como hablamos también de los médicos, y creo que fue en UK fue, donde la gran mayoría de la gente ya pide la receta con el médico, y acá también pasó, electrónicamente, listo. Sí. Ya, para ir al médico capaz que es una teleconferencia para ciertos temas, obviamente, y eso llegó para quedarse. Y como decía también Luis, en toda la industria, gran parte de la industria de Luis, todo lo que es la gente se acostumbró a comprar todo por internet, y la experiencia del servicio al cliente creo que es fundamental, porque y esto va desde que la página sea friendly para ingresar, Sí. hasta la entrega, la selección del producto, la Hasta entrega del logística. producto y la garantía del producto. Sí. Porque en cualquier eslabón de ellos que haya complicaciones, te modifica el cliente a dónde va a ir. Y esto se corre de boca a boca muy rápidamente. Sí. Entonces creo que las industrias, hay impacto en todas las industrias, hay industrias que se tienen que reinventar, pero lo están haciendo. Ahí me surge un punto. ¿Cuál es el costo? Hay muchos beneficios, sin duda, pero ¿cuál es el costo de esta necesidad de acelerar tanto el proceso? Y me quedé pensando en este ejemplo que vos decís. Él vende un televisor y en algún punto de la cadena, que ya no tiene que ver con él, sino de la logística de la entrega, hay algún inconveniente. El daño y el prejuicio de la marca es para él y no para la cadena de intermediación probablemente. ¿Qué costos hay, tal vez más profundos del que me estoy imaginando, en esa velocidad obligada que hubo para la digitalización, la innovación tecnológica y todo lo que están contando? Sí, no es que, o sea, la compañía, como en el caso nuestro también, nosotros también hicimos muchas sociedades, muchos partners, para justamente nos cambió a nosotros lo que es el servicio de consultoría. Antes había una planificación, después venía la parte de la performance, la entrega, era un proceso largo, ahora es tiempo corto, preciso, conciso, ágil, y el producto que hay que entregar. Y vas con partners. Entonces, en esta asociación, ya sea con partners o en otros casos donde hay una cadena para que del servicio al cliente, desde la página como es, hasta la garantía, hasta las entregas, la compañía está involucrada en cómo es el proceso, las encuestas de satisfacción del cliente que hacen para uno ir corrigiendo. Uno va aprendiendo también sobre la marcha, no es que es de un día para otro. El cambio, la verdad, fue rapidísimo. Sí.
fue muy Sí, es notorio desde rápido. la perspectiva de un usuario, si se Del quiere. usuario también, gente Sí. grande, gente mayor que antes Sí. no se animaba. Mi mamá quería entrar, no pagaba por internet y ahora cada vez que paga transpira, porque no sabe si la van a estar hackeando, no saben qué van a estar haciendo, entonces hace un pago de esta manera y ahora ya lo va haciendo y ahora anda a decirle que vaya a pagar. No, claro. Y bueno, y así creo que va a pasar con la gran mayoría de las industrias. No sé, Luis, vos qué costo sentiste de tener que... Primero, me parece, hay dos temas que se mencionaron acá, es cómo se superaron rápidamente los prejuicios que teníamos del lado de las empresas del home office. Todos le teníamos un tremendo miedo de la adopción de la gente al home office y hoy los que por suerte hicieron la transformación digital, hicimos Todos la como transformación. empresas, decís. Claro, todos decíamos, los- bueno, no, tenemos miedo a ver los Sí, niveles sí, de las productividad, corporaciones, a ver sí. si la gente trabaja o no trabaja, como se mencionó acá, cambió, ahí, en el caso nuestro, por ejemplo, mejoró muchísimo el nivel de productividad porque se pierde Sí. muchos menos tiempos en el transporte, la sociabilidad, todo, con lo cual, ese es un prejuicio espectacular que la supervivencia y todo, y lo rápido fue la pandemia, eso que se adaptaba rápido. Del lado del cliente, el prejuicio de meter el dedo o la tarjeta de crédito y eso, o confiar que me lo van a entregar o no me van a entregar. Antes de la pandemia, nunca había una transacción todo online. Sí. Era mucho pick-up store. Porque el argentino tiene la desconfianza que no se le iban a entregar o porque Sí, la sí, logística no funcionaba. Esto llevó a que hoy se haya crecido exponencialmente. Pero déjame interrumpirte. No era un prejuicio de la gente, era que efectivamente había Sí, una dificultad. Que con la aceleración de tener que mejorar todos los procesos se subsanó y hoy te llega en el tiempo que te tiene que llegar. Pero no Claro. era una idea locada de la gente de que mejor lo voy a buscar porque no va a llegar cuando yo quiero. Sí, y tiene mucho que ver con lo que se habló acá de implementar estas metodologías de Agile o de Sí. agilidad y todo, porque hoy la experiencia del cliente está por encima de todo. Y vos tenés un indicador que se llama NPS, Sí. ¿no? Que te mide el nivel de satisfacción de un cliente. Si a vos y es muy visible hoy, las redes sociales o los portales, todo eso es muy visible para tu marca, para tu producto y todo. Estamos todos muy Y expuestos. si no trabajás bien eso, Sí. hace que no te vaya bien como empresa. Ujú. Entonces, hoy te cambió el paradigma. Hoy el paradigma es adelante todo el cliente, cuáles son los KPI, cuál es el nivel de satisfacción que está dando y todo, y desde ahí construís para atrás. Entonces, si vos no tenés bien claro eso, o sea, y vos no te adaptás y no incorporás las prácticas de las empresas digitales nativas, o sea, los que venimos de la empresa de la vieja economía, Sí. ¿cuál es lo que sufrimos? Que tenemos que rápidamente incorporar las prácticas de las empresas de la nueva economía. Bueno, acá no hay ninguna digital. Claro, pero nos vamos transformando. Sí. O sea, si vos querés sobrevivir y querés seguir siendo exitoso y todo, tenés que rápidamente adaptar las buenas prácticas de las compañías nativas digitales. Eso es lo que te va a garantizar esto que decías vos, que no lo veas este proceso como un sobrecosto, sino al revés, como que pongas por encima de toda la experiencia del cliente. Yo quiero construir un poco Sí. sobre esto porque me parece muy claro y la humildad también, que estamos hablando de varios aspectos frente al virus, frente a los nativos digitales. Ayer estaba mirando un video que está haciendo Alibaba en China y esto creo que Mercado Libre está mirando o la estuvo mirando de hace meses para decir, ese es el camino. Entonces es impresionante cómo se venden zapatos en China. ¿Sí? Una pequeña tienda más pequeña del estudio vende 500 zapatos en un minuto y no hay nadie en la tienda. Sí, eso es el camino para la nueva generación. Tal vez no para mí, no sé. Pero Sí, para todos los nosotros, mayores ¿cómo que no? cristianos. Y volviendo a la innovación, creo que nosotros tenemos la suerte de incorporar una empresa que se llama Climate Corporation, que es un native digital en el agro. Y eso nos permite también contaminar el resto de la organización con esta empresa que estamos incorporando. Y creo que la inversión van a tener que desviarse mucho más para esta nueva era y menos para la innovación tradicional. Dicho esto, cuando hay un nuevo producto digital, puede hacer un release, ¿sí? Cada mes, por ejemplo, el Zoom, el Teams, ahí cada semana tiene una nueva herramienta, ¿no? Ahora, un medicamento, ¿sí? Es 10 años para tener el medicamento aprobado, ¿sí? Y vemos toda la discusión de vacuna. Entonces, tenemos que vivir en esta dualidad entre la innovación tradicional, una molécula, una nueva variedad, ¿sí? De maíz, de soja, y la transformación digital, que tiene un ciclo de meses y no de años. ¿Sí? Pero eso es un buen desafío también que tenemos. Quiero terminar esta charla, porque ya creo que no nos queda mucho, con dos preguntas bastante sencillas, aunque por ahí complejas de responder. La primera es, ¿esta pandemia, en definitiva, los hizo ver qué tan ineficientes eran las empresas antes y cuánta productividad se podía ganar en tan poco tiempo?
Y la segunda, quiero que me den sus proyecciones, sus expectativas de corto y mediano plazo para sus negocios y para la economía argentina, para los negocios en general en el país. No sé, ¿quién quiere arrancar? ¿Por ahí, Christoph? Sí, bueno, es cierto, hay que ser otra vez humilde. El aprendizaje, a veces mira qué tonto estuve yo y tal vez algunos más de tener ahí que ir a la oficina todos los días y gastar horas en el tránsito sin pensar que se puede hacer esto desde la casa. Gastar horas y dinero también, probablemente. Sí. No, claro, y tenemos compromisos de sustentabilidad para ahorrar también emisión de carbón, y todo eso es un ecosistema que nos va a generar cambios enormes y hay que realmente disfrutar el lado bueno, ¿no? Dicho esto, creo que el cambio va a ser muy rápido, pero lo que cambia más lentamente es la cultura, ¿sí? Ahora, cuando hay una crisis, sí, la gente evoluciona más rápido. Veo, mi papá, por ejemplo, no quiere ponerse el barbijo y ahora me dice, cuídate, tiene 86 años. Entonces, igual que lo que decía Néstor. Y ahí no podemos imaginar cómo la gente, cuando enfrenta una situación completamente novedosa, puede cambiarse. Rápidamente. Así que para mí hay muchas oportunidades delante, tenemos que ser muy abiertos, aprender lo que viene de los unicornios, que viene de China, y no tener, digamos, vergüenza que una empresa como nuestra con 150 años tiene que aprender de una empresa que tiene 10 años. No, para nada. ¿Sí? Pero creo que los valores de la empresa, la misión que tenemos, ciencia para vida mejor, también tenemos la visión, que para mí es muy, muy importante, que nos vino justo a tiempo, que significa salud para todos, hambre para nadie. Es muy aspiracional. Lo que siempre digo es que el qué y para qué estamos trabajando no va a cambiar. Ahora, cómo y a dónde estamos trabajando, eso está cambiando y va a seguir cambiando mucho en el futuro, ¿no? Y creo que es positivo. Bueno, mira, la verdad que sí, uno aprendió muchísimo, y eso es lo divertido de esto, ¿no? Es aprender, el aprendizaje continuo. Uno no deja de aprender, esta vez fue mucho, a una velocidad muy superior, pero la verdad que creo que vale la pena este cambio que se va a venir. Yo creo que todos hablan de la nueva normalidad. Sí, nueva normalidad, pero falta la nueva normalidad. La nueva normalidad de la nueva normalidad, porque vamos a ver todo esto en qué finaliza. Yo creo que esto, cuando hay una pandemia, cuando hay grandes cambios en el mundo como está sucediendo ahora, no se sale igual. Es imposible que se salga igual. No hay ningún tipo de posibilidad que se siga operando igualmente previo a la pandemia. Así que el cambio llegó para quedarse. Nosotros, de hecho, también cambiamos muchos servicios de consultoría. Incorporamos justo el año pasado 15 personas, un socio más 14 personas más, un equipo de trabajo dedicado a experiencia del cliente y a Data Analytics. Y justamente se desarrolló todo esto, que la verdad fue muy bueno para nosotros, como todo lo relacionado con ciberseguridad y ciberseguridad industrial, que tenemos equipos muy buenos preparados para eso. Entonces, bueno, es todo un aprendizaje de cómo, como mencionaban, el home office, cuando uno desconfiaba de qué pasaba a trabajar en la casa, ya llegó para quedarse. Los webcasts, ayer nosotros participamos en un webcast que cerca de 800 personas. Para eso uno tiene que hacer como 10 reuniones. Sí. Y hay que decirle a una persona que está en zona norte, sur, oeste, que venga al centro por 1 hora y después se vuelva a su oficina. Y te va a decir, pero ¿por qué no puedo conectarme y no lo das de esta manera? O sea, hay muchas cosas que llegaron para quedarse. ¿Cuántas veces, Luis, habrás dicho, la plata que hubiera ahorrado, la mejora que hubiera hecho si me hubiera dado cuenta de esto antes? Sí. ¿Qué te imaginas cómo sigue la película combinando un poco la realidad del mercado con la realidad de la pandemia? Antes, por ahí, lo que vos mencionabas antes, quizás esta pandemia nos demostró como sociedad, como empresas y todo, lo vulnerable que somos, porque nadie se lo imaginaba y todo, y que siempre podemos estar peor. Sí. Uno en las empresas a veces en Argentina se cree... eso lo sabemos, lo tenemos bien internalizado. Claro, pero uno siempre se cree que no puede ser peor, que ya está, lo peor ya pasó, y la verdad que lo que nos demostró la pandemia es eso, que uno puede estar peor. Yo siempre decía, nosotros cuando analizábamos las pólizas de seguros de riesgo operativo o lucro cesante que tenemos, decía, exceptuaba la pandemia, pues decíamos, nunca va a haber una pandemia.
Entonces no aseguremos la pandemia. Entonces, ¿qué es la reacción de un CEO? Al día, che, a ver, vamos a ver las pólizas. No, vos me dijiste que no las negocies, la pandemia, porque no sabes. Pero la probabilidad, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor. Y me parece que eso como experiencia de supervivencia de una empresa, al menos nosotros... Y de forzar la imaginación de qué puede ser lo peor también. Puede ser peor, y eso estar preparado como pensamiento no es dramatismo ni pesimismo, sino la responsabilidad de eso. De las enseñanzas y de lo que viene, mirá, impresionante. O sea, todos los días vemos un montón de cosas, o sea, no tengo que ir a explicarle al directorio por qué invertimos tanta plata en transformación digital y en IT. Sí, claro. O sea, durante años me pasé explicándole de dónde va la plata. Mostrame el payback. Mostrame el payback. ¿De dónde está eso? Mirá. Bueno, eso ya no, porque de un día para otro tenía 700 personas en la casa, se facturó, se cobró, se entregó, se produjo y todo sin que nadie estuviera en la oficina. Nosotros, en las oficinas, el headquarter nuestro que está en Saavedra y todo, donde hay casi 650 personas, está cerrado. Sí. O sea, no hay nadie que salga, alguno a buscar algún tema higiénico o a retirar una silla o una laptop, etcétera, para equiparse un poco mejor en su casa, pero hoy no lo tenemos. Por lo cual, desde eso hasta la reconversión de nuestros modelos de negocios. Sí. O sea, por ejemplo, nosotros estamos en movilidad urbana. El tema del transporte público, nosotros hacemos bicicleta eléctrica, monopatines, estamos empezando a meternos en motos. Eso es un consumo que te va a cambiar, eso va a crecer. Empiezan a aparecer enormes oportunidades. Estamos en cuidado personal, gadgets de cuidado personal, todo lo que es termómetros, bueno, todo lo que es cuidado personal o higienización sanitaria, personal y todo, eso está creciendo exponencialmente, con lo cual te empiezan a aparecer un montón de oportunidades que no las tenías previsto. Y desde las marcas, un desafío totalmente diferente. Vos lo mencionaste y no quiero... Hoy el cliente no espera que vos le hagas una propaganda de tu producto y todo. Mostrame cuál es tu propósito en la pandemia. Sí. ¿A qué te estás dedicando en la pandemia? ¿Te estás ocupando de que si se me rompe el electrodoméstico funcione al día siguiente cuando están toda tu cadena de servicio cerrado? Sí. ¿O de qué te estás ocupando? No quiere verte en un Instagram o en una publicidad, en una propaganda. Te quiere ver ocupándose de la comunidad, de los temas que le preocupan a la gente, que es cómo me comprometo con los infectados y todo, y qué servicio me estás dando para que yo me sienta bien con tu marca. Sí. O sea, enormes desafíos. O sea, podríamos seguir, pero te diría que es como tenemos que empezar a capacitarnos de nuevo en cómo gerenciar las empresas por los próximos años a partir de este cambio. Lo que mencionó Luis, justamente está acá al final, lo que salió en la encuesta del CEO Outlook, que es aparte de la parte de innovación, lo que salió destacado es la responsabilidad social empresaria. Es cómo se vino y bueno, y cómo cada una de las empresas actuó ante esta pandemia. Y como todos los consumidores, me incluyo, estamos también mucho más atentos a lo que todos ustedes deciden en algún punto, no es por cargarles de presión. Y antes de que me maten, voy a cerrar, voy a tomar la frase de Luis de tener presente que todo puede ser peor, pero me quiero ir diciendo... tengamos presente que todo puede ser mejor y mucho mejor. No sé si coinciden. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Seguimos con el próximo panel, supongo.